En los albores del tiempo, cuando la conciencia humana aún dormía entre los ecos del universo, existía un reino que no necesitaba luz para revelarse. Este reino no era vacío, aunque lo parecía, era un espacio pleno, un océano silencioso de posibilidades infinitas. Allí, la visión no gobernaba, y las formas aún no habían aprendido a definirse. Cada sonido era un susurro que apenas rozaba la percepción, y cada sombra flotaba sin nombre, esperando ser entendida desde dentro. Los antiguos manuscritos, polvorientos y olvidados en bibliotecas secretas, lo describen con términos que parecen imposibles: invisible, absoluto, perpetuo. Era un silencio que no necesitaba interpretación, una oscuridad que contenía todo lo que había sido y lo que aún podría ser. Desde los albores de la civilización, los pensadores y sabios registraron estos vestigios de conocimiento. Los herméticos del desierto egipcio hablaban de la oscuridad iluminante, una zona donde el alma contemplaba sin distraerse con los sentidos. Platón, en sus diálogos más oscuros y esotéricos, sugería que el alma podía percibir la perfección antes de que las palabras y los conceptos la fragmentaran. Los textos védicos describen el Sunya, un vacío que no es ausencia sino potencialidad infinita, la matriz de toda creación, la primera oscuridad de la existencia. Todos parecen coincidir en un punto esencial: antes de que el mundo hablara, el universo escuchaba, y en esa escucha residía la primera sabiduría. Filosóficamente, la oscuridad sagrada plantea un enigma que atraviesa la historia del pensamiento: la verdadera comprensión no requiere luz. La mente, acostumbrada a percibir y clasificar, se enfrenta al silencio y descubre que en la suspensión de la visión surgen los primeros atisbos del entendimiento. No hay sujeto ni objeto, no hay juicio ni memoria, solo un flujo de conciencia que conoce sin nombrar, que comprende sin fragmentar. Cada sombra se convierte en espejo, cada silencio en maestro. La oscuridad permite que la intuición se eleve sobre el análisis, y que la esencia de las cosas se revele sin necesidad de ser definida. A medida que las culturas humanas se desarrollaban, recogieron este conocimiento en rituales y prácticas que parecían extraños o prohibidos. Las ceremonias de iniciación se realizaban en cuevas o cámaras cerradas, y la luz se mantenía afuera, porque la comprensión más profunda requiere un retiro de lo manifiesto. Cada gesto, cada palabra susurrada, cada símbolo dibujado en la penumbra, era un intento de traducir lo inefable. La historia espiritual del hombre está llena de estas prácticas, un conocimiento oculto que enseñaba que la comprensión real no depende de la evidencia, sino de la receptividad, de la apertura al misterio. En la reflexión moderna, la psicología y la filosofía contemporáneas han redescubierto este principio. Los periodos de introspección, el retiro voluntario y el silencio permiten que la mente procese lo inconsciente y revele patrones que de otro modo permanecen ocultos. La oscuridad no es enemiga, sino aliada, permite que la conciencia encuentre su propio ritmo, que los pensamientos emerjan sin presión y que el alma se reconcilie con su origen. La luz constante, por el contrario, genera dispersión y superficialidad, porque nuestra mente se acostumbra a la evidencia inmediata y olvida que lo verdadero no siempre se ve. Poéticamente, en la oscuridad sagrada, cada sombra es un verso que susurra secretos antiguos. El aire pesado lleva la memoria de sabios olvidados, y la mente aprende a respirar con el silencio. Cada sombra que parece miedo es en realidad un camino, cada vacío, una promesa. En esta penumbra, el tiempo se diluye, y la eternidad se percibe no como un futuro distante, sino como la presencia viva de cada instante. La oscuridad sagrada enseña que no todo lo que se comprende necesita luz, que la esencia se revela en el silencio de los sentidos, y que la conciencia florece cuando se abandona la necesidad de ver. Así, la penumbra se vuelve íntima y protectora. La respiración de la vida se escucha como un susurro antiguo, recordando que cada sombra contiene un fragmento de verdad. La oscuridad no es ausencia sino plenitud, no es pérdida sino descubrimiento. En ella, el pensamiento se convierte en música silenciosa, el corazón late al ritmo de lo invisible, y el alma aprende a ver sin ojos. La comprensión no surge del mundo exterior, sino del espacio interior donde la luz aún no interfiere y donde cada sombra es una invitación a conocer la totalidad sin apresurarla. A medida que los primeros hombres y mujeres descendían a cuevas profundas, no buscaban únicamente refugio, buscaban el encuentro consigo mismos en la penumbra. Las paredes húmedas y frías se convertían en espejos silenciosos de la mente, reflejando no formas, sino presencias, no imágenes, sino ecos de la conciencia. Cada sombra que danzaba al roce de la antorcha recordaba que lo visible no siempre contiene la verdad,
y que en la ausencia de luz surge una visión más profunda, más íntima, que no depende de los ojos, sino del alma. Los hallazgos arqueológicos confirman esta intuición: pinturas apenas visibles, figuras geométricas enigmáticas, símbolos cuya intención escapa al tiempo. Todo indica que el ser humano primitivo comprendía el poder de la oscuridad como espacio sagrado. No era temor, sino aprendizaje silencioso, la mente se expandía, la percepción interna despertaba, mucho antes de que la palabra y la forma fueran necesarias. La primera meditación consciente no era un ritual verbal, sino un acto de inmersión total en la penumbra. El pensamiento clásico resuena con este principio. Los misterios eleusinos, por ejemplo, eran celebraciones en completa oscuridad. Los iniciados eran guiados a ciegas por corredores y cámaras, y la luz del mundo exterior era prohibida. Solo la percepción interna tenía valor. Plotino, en sus Eneadas, describe la unión con lo uno a través de la introspección, y en sus palabras se percibe la misma enseñanza: para acercarse a la totalidad, uno debe retirarse del espectáculo de las formas, perder la vista y abrazar la sombra. En Oriente, los budistas meditaban en cuevas y templos oscuros, descubriendo que la mente se expande más allá del objeto visible, que la sabiduría surge del vacío visual y que el verdadero conocimiento es independiente de la forma. Filosóficamente, la oscuridad sagrada nos confronta con la paradoja de la percepción: cuanto más nos aferramos a ver, menos comprendemos. Al renunciar a la visión, el alma percibe la vibración de la existencia, la respiración de los astros, el latido de la memoria colectiva. Este conocimiento sin ojos es un acto de fe en lo invisible, un reconocimiento de que la verdad profunda no necesita evidencia externa. En la penumbra, el yo se disuelve en la totalidad, y la mente liberada de la tiranía de lo manifiesto navega por las corrientes subterráneas del saber primordial. Cada sombra se convierte en guía, cada silencio en respuesta. Las culturas reflejaron este principio mediante gestos, símbolos y narraciones veladas. Los alquimistas hablaban del nigredo, la fase oscura de la transformación, donde la materia se disuelve antes de renacer en luz. Las religiones antiguas preservaron la enseñanza: en la cábala, la sitra achra, el lado oculto, no representa maldad sino receptividad. En el cristianismo primitivo, el retiro al desierto enseñaba que la soledad y la penumbra purifican y expanden la conciencia. Cada mito y ritual guarda la verdad: la oscuridad es necesaria para que el alma comprenda, para que el pensamiento se haga más profundo y la percepción se transforme en conocimiento. En la reflexión contemporánea, la psicología y la filosofía moderna han vuelto a descubrir este principio. Los periodos de introspección, el retiro voluntario y el silencio permiten que la mente procese lo inconsciente, revele patrones ocultos y fortalezca la comprensión interior. La oscuridad deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Desconectarse del estímulo constante permite que la conciencia reconozca su propio ritmo, que los pensamientos emerjan sin presión y que el alma se reconcilie con su origen. La luz constante genera dispersión y superficialidad, la penumbra enseña paciencia y profundidad. Poéticamente, en la oscuridad sagrada cada sombra se convierte en verso, cada silencio en melodía. El aire lleva la memoria de los antiguos, y el corazón aprende a latir en armonía con lo invisible. La mente respira con el ritmo de la penumbra, y la conciencia descubre que no todo lo verdadero necesita ser visto. Cada instante se vuelve eterno, cada sombra se vuelve guía, y la oscuridad se transforma en un camino hacia la totalidad del ser. Así, la oscuridad no es ausencia sino plenitud, no es pérdida sino descubrimiento. Allí, en la penumbra, el pensamiento se convierte en música silenciosa, el alma aprende a ver sin ojos y la comprensión surge de la experiencia interna, más allá de la luz y de las formas. En este espacio, el tiempo se disuelve y la eternidad se hace palpable, recordando que la esencia de la vida y del conocimiento se encuentra muchas veces en aquello que no podemos ver. En la penumbra de los tiempos antiguos, incluso antes de que la escritura existiera, los humanos ya intuían que la luz podía distraer, que la claridad aparente era un velo que impedía ver lo esencial. Los chamanes y guardianes de secretos recorrían cavernas y bosques densos, llevando a sus iniciados más allá de lo visible, hacia espacios donde el sonido y el tacto eran más sabios que la vista. Allí, en la absoluta ausencia de luz, la conciencia empezaba a percibir su propia estructura, la red de relaciones invisibles que sostiene toda existencia. Aprendían que ver demasiado podía enceguecer, que a veces el camino hacia la verdad pasaba por cerrar los ojos y abrir el alma. Los antiguos griegos también exploraron este territorio metafísico. Los misterios órficos y los rituales de Eleusis no solo celebraban la vida y la muerte,
sino que enseñaban a los hombres a habitar la oscuridad como forma de conocimiento. Filósofos como Heráclito insinuaban que el mundo visible es solo una sombra de la realidad verdadera, la llama de la razón puede iluminar, pero es la sombra la que revela los secretos del flujo eterno. En Oriente, los maestros taoístas entendían que la percepción sensorial directa limita la mente, solo al sumergirse en el vacío, en la noche silenciosa, podía el sabio percibir la armonía del cosmos y escuchar el murmullo de lo que no se nombra. Filosóficamente, esta parte de la oscuridad sagrada plantea un desafío, aceptar la vulnerabilidad de no ver, de no controlar lo que se percibe. La mente se libera de su obsesión por categorizar y juzgar, y se abre a la experiencia pura. La intuición emerge como guía, y la comprensión surge como un destello interno que no depende de la evidencia externa. Cada sombra se convierte en maestro y cada silencio en respuesta, el pensamiento se despliega como un río subterráneo, revelando la geometría oculta de la existencia. Es en la suspensión de la vista donde el espíritu encuentra su propia voz. A lo largo de la historia, esta enseñanza se manifestó de manera sutil en la cultura y la religión. Las ceremonias nocturnas, los templos sin luz y los retiros en cuevas eran prácticas que preservaban este conocimiento. Los alquimistas hablaban de la fase oscura, nigredo, donde la materia debía morir simbólicamente antes de renacer en luz. Los místicos islámicos y sufíes practicaban la meditación en la oscuridad, entendiendo que sólo allí el corazón podía escuchar la voz de Dios sin interferencias del mundo externo. La cultura humana, aunque llena de formas y colores, siempre reconoció que la verdadera comprensión necesita sombra, que la sabiduría crece en el silencio de lo no visto. En la reflexión contemporánea, la ciencia y la psicología redescubren este principio. Los periodos de introspección y retiro, la meditación y el silencio permiten que la mente reorganice sus patrones, procese lo inconsciente y recupere el sentido profundo de la existencia. La oscuridad deja de ser enemiga y se convierte en aliada, facilita la reconexión con el yo interno, la percepción de los propios procesos y la integración de la experiencia vital. La luz constante, por el contrario, dispersa la atención, fragmenta la conciencia y dificulta la comprensión profunda. Poéticamente, en la oscuridad sagrada, cada sombra es un susurro que atraviesa el tiempo. Los murmullos de los antiguos resuenan en la respiración, y la mente aprende a latir al ritmo de lo invisible. La oscuridad no es ausencia, sino plenitud, no es olvido, sino memoria expandida. Cada instante se percibe como eternidad, cada vacío se siente lleno de potencial, y el alma comprende que solo al dejar de ver puede realmente entender. La penumbra revela la geometría secreta de la existencia, la música silente que subyace a toda forma, y la armonía que siempre estuvo presente, aunque no se percibiera con los ojos. En este espacio, el tiempo se diluye, la eternidad se vuelve tangible y la conciencia se expande más allá de lo visible. La oscuridad sagrada enseña que la verdadera visión nace de la ausencia de luz, que el alma crece cuando se retira de lo manifiesto y que la comprensión más profunda es siempre silenciosa. Allí, en la penumbra que protege y guía, cada pensamiento se convierte en meditación, cada emoción en revelación, y cada sombra se transforma en camino hacia la totalidad. En el devenir de las civilizaciones, la oscuridad sagrada permaneció como un hilo secreto que atravesaba culturas y tiempos. Los monasterios, templos y cuevas guardaban este conocimiento con reverencia, enseñando que el verdadero aprendizaje no dependía de la luz exterior. Los iniciados eran conducidos a cámaras cerradas, donde la penumbra se convertía en maestra y la voz del silencio en guía. Allí, en la absoluta falta de luz, la conciencia se volvía sensible a matices que los ojos nunca podrían percibir, vibraciones, resonancias, emociones y ecos de memoria ancestral. Cada sombra, cada rincón invisible ofrecía un mensaje que solo podía ser comprendido desde la interioridad. Los filósofos clásicos ya intuían este misterio. Platón hablaba de las formas como realidades perfectas que existen más allá de la percepción sensorial, y sus discípulos entendían que la contemplación de lo invisible era superior a la observación de lo visible. Los pitagóricos exploraban la geometría del sonido y los números, revelando que la armonía verdadera reside en patrones invisibles que organizan el cosmos. En Oriente, los textos taoístas enseñaban que la verdadera sabiduría no se halla en la claridad absoluta, sino en la quietud y en el vacío, y que la percepción de lo que no se ve es un camino hacia la unión con el Tao. Filosóficamente, la oscuridad sagrada nos enfrenta a la paradoja de la conciencia. Para comprender la totalidad, uno debe aceptar la limitación de los sentidos y sumergirse en la percepción interna. La mente que se retira de la luz se vuelve receptiva,
capaz de percibir conexiones invisibles, flujos de energía, ritmos subyacentes y la armonía profunda que sostiene la existencia. Es un conocimiento que no se explica con palabras, que no se demuestra con pruebas, sino que se siente y se experimenta desde la plenitud interior. La oscuridad enseña que lo que no se ve puede ser más verdadero que lo que se percibe. A lo largo de la historia, esta sabiduría se ha reflejado en transformaciones culturales y religiosas. Los ritos iniciáticos, la alquimia, la meditación sufí, las prácticas de los monjes zen y los retiros contemplativos cristianos compartían un mismo principio, la necesidad de retirarse del mundo visible para acceder a la verdad profunda. Cada símbolo oculto, cada gesto secreto y cada palabra susurrada en la penumbra era un recordatorio de que la luz no siempre revela, a veces, la comprensión surge solo en la sombra. En la reflexión contemporánea, psicólogos y filósofos han vuelto a reconocer la importancia de estos espacios oscuros. La soledad voluntaria, la meditación, el silencio prolongado permiten que la mente explore sus propios abismos, descubra patrones inconscientes y conecte con la esencia de la existencia. La oscuridad no es enemiga del pensamiento, es su aliada más fiel. Permite que los procesos internos se desplieguen sin interferencias, que la intuición emerja y que la conciencia se reconcilie con su origen profundo. La luz, aunque necesaria, puede ser también un obstáculo si impide la introspección y la escucha de lo invisible. Poéticamente, en la oscuridad sagrada cada sombra es un poema, cada silencio un instrumento. La respiración del universo se siente como un murmullo que atraviesa siglos y dimensiones. El tiempo se suspende, los recuerdos se entrelazan con la eternidad y la conciencia se abre a dimensiones que no podrían ser alcanzadas por la luz. La penumbra se convierte en un refugio donde cada pensamiento es liberado, cada emoción comprendida y cada instante eternizado. La oscuridad revela su propio lenguaje, sutil y profundo, enseñando que la esencia de la vida y del alma se encuentra a menudo más allá de lo visible y lo evidente. Así, la oscuridad sagrada no es ausencia ni miedo, sino presencia plena. Es el espacio donde el alma aprende a ver sin ojos, a comprender sin prueba, a escuchar sin sonido. Cada sombra se convierte en guía, cada vacío en revelación, y cada silencio en maestro. La conciencia descubre que su verdadera fuerza reside en la intimidad de la penumbra, y que solo en la suspensión de la luz puede encontrarse la sabiduría más profunda. Cuando los antiguos observaban la naturaleza, no solo miraban lo que era visible, sino que también comprendían lo que permanecía oculto, las raíces de los árboles bajo la tierra, el flujo subterráneo de los ríos, la respiración silenciosa de la vida que no se percibe a simple vista. Así, la oscuridad se convirtió en metáfora y maestra, aquello que no vemos, aquello que no podemos tocar directamente, sostiene la existencia y guía el desarrollo del alma. Los filósofos y místicos antiguos sabían que la verdad no siempre se revela en la luz del día, muchas veces se encuentra en la penumbra, en el silencio, en lo que evade nuestra mirada inmediata. El pensamiento clásico nos recuerda que el mundo visible es solo una apariencia, un reflejo de algo más profundo. Plotino hablaba de un plano más allá de la realidad sensible, donde la unión con lo uno solo se alcanza abandonando las formas y entrando en la contemplación de lo invisible. Los antiguos alquimistas describían la etapa de Nigredo, la oscuridad inicial de toda transformación, donde el material debía descomponerse antes de renacer en luz. La oscuridad, entonces, no era destrucción sino preparación, un espacio necesario para que la conciencia madurara y la verdad se hiciera accesible sin mediaciones. Filosóficamente, la penumbra nos invita a aceptar la incertidumbre y la vulnerabilidad. La mente entrenada para depender de la evidencia visual aprende a suspender el juicio y a escuchar el ritmo interno del ser. La intuición se fortalece, el conocimiento profundo emerge y la percepción se vuelve más amplia. Cada sombra se transforma en maestro y cada silencio en espejo, la conciencia reconoce que lo no visto puede contener más verdad que lo visible, que la comprensión real se despliega en la interacción sutil con lo que no se percibe directamente. A través de la historia, esta lección se reflejó en las religiones y prácticas culturales. Las ceremonias iniciáticas en cuevas, la meditación en completa oscuridad, los retiros en el desierto y la contemplación de lo oculto preservaron un hilo de sabiduría que enseñaba a los hombres y mujeres a mirar hacia adentro, a confiar en lo que no se ve y a reconocer la verdad de su propia alma. La oscuridad sagrada se convirtió en espacio de transformación, la mente, el corazón y el espíritu se alineaban en una armonía que solo podía percibirse desde la introspección y la entrega a lo desconocido.
En la psicología contemporánea, se observa que los periodos de aislamiento voluntario, el silencio y la introspección profunda permiten a la mente reorganizar experiencias, procesar lo inconsciente y conectarse con la esencia de la existencia. La oscuridad deja de ser enemiga y se convierte en aliada, es el terreno fértil donde florecen la creatividad, la comprensión profunda y la intuición. La luz constante puede dispersar y fragmentar, la penumbra enseña paciencia, profundidad y la habilidad de percibir lo que permanece invisible. Poéticamente, cada sombra se vuelve un verso, cada silencio una melodía. En la penumbra, los recuerdos y la memoria ancestral flotan libres, y el alma aprende a percibir la eternidad en cada instante. La oscuridad no es vacío, sino plenitud, no es pérdida, sino descubrimiento. Cada instante, cada sombra, cada respiración se transforma en un puente hacia la totalidad. La conciencia se abre a dimensiones que los ojos nunca podrían alcanzar, y la música silenciosa de lo invisible enseña que comprender no siempre requiere ver, y que la sabiduría profunda reside en la aceptación de lo oculto. Así, la oscuridad sagrada se revela como espacio de protección, enseñanza y conexión. Cada sombra se convierte en guía, cada silencio en maestro, y cada instante de introspección en una oportunidad de comprender lo esencial. En el refugio de la penumbra, el alma aprende a ver sin ojos, a conocer sin evidencia, y a experimentar la totalidad de la existencia en la intimidad del misterio. Y así, tras siglos de rituales, meditaciones y silencios compartidos entre maestros y discípulos, la oscuridad sagrada se revela como un espacio de encuentro absoluto con uno mismo. Cada cultura, desde los desiertos áridos hasta las selvas profundas, comprendió que para conocer verdaderamente la esencia de la existencia, era necesario retirarse del resplandor de lo manifiesto. La penumbra se convierte en espejo, no refleja formas externas, sino los contornos internos del alma, los pliegues ocultos de la conciencia que rara vez se atreven a mostrarse bajo la luz. Los antiguos sabios ya lo sabían, las sombras guardan secretos que la claridad del día dispersa. Los misterios de Eleusis, los retiros en cuevas de los budistas, los ejercicios de meditación sufíes, los retiros de los ermitaños cristianos, todos apuntan a un mismo principio: solo cuando el alma se enfrenta a lo invisible puede descubrir su fuerza y su libertad. Cada silencio y cada sombra eran lecciones, y cada acto de retirarse de la luz, un paso hacia la comprensión de la totalidad. Filosóficamente, esta última etapa de la oscuridad sagrada nos enseña la paradoja definitiva: ver demasiado puede cegarnos, pero no ver nos permite contemplar lo infinito. La conciencia que se adentra en la penumbra descubre que no depende de estímulos externos para conocer, encuentra en su interior un universo tan vasto como el cosmos mismo. Las sombras se vuelven mapas, los vacíos espacios de expansión, y la ausencia de luz se convierte en terreno fértil para la sabiduría. En la historia de la humanidad, esta comprensión de la oscuridad provocó transformaciones silenciosas pero profundas. La alquimia, la mística, la filosofía contemplativa y los rituales iniciáticos se entrelazaron para preservar la enseñanza de que lo esencial no siempre se muestra a la vista. La cultura, la religión y el pensamiento no son únicamente productos de la luz, sino frutos de los espacios oscuros donde los hombres y mujeres aprendieron a mirar hacia adentro, a escuchar sin palabras y a percibir sin ojos. En la reflexión contemporánea, los periodos de introspección, la meditación profunda y los momentos de retiro voluntario continúan revelando la importancia de esta enseñanza. La oscuridad no es enemiga, sino maestra. Permite que la mente explore sus abismos, que el espíritu descubra patrones invisibles y que la conciencia se conecte con la totalidad del ser. La luz constante puede generar distracción y superficialidad, la penumbra cultiva la profundidad y la claridad interna. Poéticamente, en la oscuridad sagrada cada sombra es un verso susurrado, cada silencio una melodía ancestral. El tiempo se diluye, y la eternidad se percibe no como futuro o pasado, sino como la plenitud de cada instante. Cada sombra, cada vacío, cada respiración se convierte en un portal hacia la comprensión profunda. La conciencia descubre que la verdadera visión no requiere ojos, que el conocimiento más esencial brota de la intimidad de lo invisible, y que el alma, al abrazar la penumbra, aprende a navegar la totalidad de la existencia. Así, la oscuridad sagrada nos invita a caminar entre sombras y silencios, a escuchar lo que no se ve, a aprender lo que no se puede enseñar con palabras. Cada instante en la penumbra es un encuentro con el misterio, cada sombra un maestro, y cada silencio un espejo del alma. La oscuridad no es ausencia ni miedo, es presencia absoluta, un refugio donde la conciencia se expande, el pensamiento
Se libera y el alma aprende a ver sin ojos, a comprender sin evidencia y a experimentar la totalidad del ser en la quietud del misterio.